El tema de abrir este miércoles en el periódico La Nación es que el ICE va a vender bienes para afrontar el pago de deudas. El autor de esta información es el periodista Juan Fernando Lara. Buenas. Bienvenido, Juan Fernando, para que nos explique por qué razón, qué es lo que está pasando en el ICE, que es lo primero que uno se pregunta, por qué el ICE tiene que llegar a vender bienes para poder afrontar el pago de sus obligaciones. Muchas gracias. En primer lugar, esta es una situación de varios años, casi décadas. El ICE en el tiempo ha tenido, digamos, un mayor endeudamiento, tanto porque hizo obras constructivas que requirieron endeudamiento de moneda extranjera, específicamente en dólares, y que conforme pasaron los años se convirtieron en obligaciones más pesadas para sus finanzas, porque el ICE, como la gran mayoría de trabajadores de Costa Rica, genera dinero en colones, pero tiene que pagar las deudas que adquiere para sus diferentes actividades en dólares. Entonces, cuando hay, por ejemplo, fluctuaciones cambiarias, el precio del dólar respecto al calor sube o baja, así se ve afectada, digamos, la deuda del grupo ICE. En este caso, la deuda de todo el conglomerado de empresas públicas del ICE, que son la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, RAXA, Cablevisión, el Centro de Cobro y obviamente el ICE, el 85% es deuda en dólares. Entonces, las fluctuaciones cambiarias y el pago de intereses pesan mucho dentro del grupo. La situación se ha vuelto al punto de ser insostenible en realidad, y por eso dentro de una serie de acciones hay una en particular que el ICE ve con mucha posibilidad. Y eso, como usted lo explicaba, don Armando, está en la estrategia 4.0 que presentó el ICE, que es revisar cuáles inventarios están ociosos, cuáles activos, cuáles posesiones del ICE pudieran estar ociosas también o pudieran ser, digamos, candidatas a ser vendidas para generar liquidez, generar menos presión sobre el flujo de caja y tener posibilidad de seguir con su vida económica y honrar el pago, digamos, de deuda, ¿verdad? Es como si yo tuviera una tarjeta de crédito y tengo mi ingreso en colones, pero me endeudé en dólares en esa tarjeta de crédito. Entonces llega un punto en que mis ingresos en colones no son capaces de cubrir toda mi deuda en la tarjeta de crédito. Entonces empiezo a buscar en mi casa qué vendo. Entonces voy a vender el reloj, voy a vender las joyas de mi abuela, voy a vender el radio que no uso y empiezo a generar un poco de liquidez. Eso es un poco lo que yo haría o cualquier persona, una familia haría. A grosso modo, de manera muy simplificada, esa es una de las rutas que está explorando el ICE para hacer esto. Pero es que, Juan Fernando, también es impresionante cómo ha subido el faltante de dinero o las pérdidas, se puede hablar de pérdidas. Pérdida contable, sí. Pérdida contable en el Instituto Costarricense de Electricidad, en el grupo. En el grupo, sí. En el grupo del Instituto Costarricense de Electricidad. Usted en esta información menciona que en el año 2018, o sea, el año pasado, este faltante cerró en 256.000 millones de colones. Sí. Pero un año antes eran 63.000 millones. ¿Qué es lo que pasó entre un año y otro? Ahí las dos explicaciones es, en primer lugar, el ICE incorporó en la partida de, digamos ya de sus estados financieros consolidados, todos los gastos que tuvo por el fallido proyecto de la represa de Iquís. Esa es una represa que estuvo muchos años en proyecto, muchos años varado, nunca se hizo nada, pero en el tiempo se gastó dinero en estudios, en procesos, y bueno, se gastó suficiente dinero, como 86 millones de dólares para una obra que no se hizo. Entonces el ICE en el 2018 puso, digamos, ya como parte de sus estados financieros, los 86 millones, eso pesó mucho. Y el otro tema, que era lo que le mencionaba antes, fue el tema cambiario. Como usted sabe, todas las personas lo saben en este país, el dólar cambió mucho de precio entre el 2017 y el 2018 respecto al colón, y hubo una subida. Entonces, como usted tiene mucho endeudamiento en dólares, esa diferencia, digamos, de colones, que ahora tiene que buscar el ICE adicional para pagar sus deudas en dólares, es lo que también le está causando una gran dificultad. Si mal no recuerdo, dice que solo en fluctuaciones cambiarias tuvo, digamos, no, yo creo que en esta información no lo publiqué, fue en otra, pero en fluctuaciones cambiarias tuvo unos 116.000 millones de colones de diferencia solo por una variación en el precio del dólar respecto al colón. Entonces eso impacta mucho, ¿verdad? Juan Fernando, bueno, usted aquí en La Nación es el periodista responsable de la cobertura del Instituto Costarricense de Electricidad. Algo que a mí me llamó la atención de esta información es que el ICE, y tal como lo publicamos en lo que es portada, el ICE en esta estrategia 4.0, que es una estrategia del 2019 al 2023, aplicable en estos años, en estos 4 años, indica que
la entidad se está preparando ante un cambio en el patrón de consumo de electricidad, ¿verdad? Entiendo, y ante un cambio en el patrón de ingresos. ¿Qué significa ese cambio en el patrón de consumo de energía por parte del costarricense? Ahí, digamos, eso que usted menciona es muy importante y lo que, o sea, lo que hace el ICE tiene hasta cierta, digamos, hasta cierta medida mucha lógica. Lo que dice el ICE esencialmente es que hay nuevas tecnologías que hacen posible que la forma en que se vende la electricidad, la forma en que se distribuye y se consume va a cambiar muy rápido en los próximos años. Me refiero, digamos, a tecnologías como la generación distribuida, la posibilidad todavía no aquí, pero en otros lugares de tener casas con baterías, donde se pueda, digamos, guardar la energía generada durante el día, un poco los inventos de la gente de Elon Musk. También, digamos, todo lo que son métodos de producción más eficientes, o sea que los sectores que tradicionalmente demandan energía se van a volver más ahorrativos. Si además de eso hay una deserción natural o entendible, digamos, de consumidores actuales que van a empezar a generar según sus propias necesidades, entonces lógicamente lo que el ICE prevé es que va a tener menos ingresos, ¿verdad? O sea, va a haber menos demanda de energía, por lo tanto hay una previsión de que los ingresos disminuyan. Si usted tiene un montón de activos, si usted tiene un montón de plantas de generación, todo el equipamiento de una planta de generación, sea hidroeléctrica, térmica, un parque geotérmico u otros, puede ser que el ICE esté valorando para que sea, digamos, una transición rentable, para que no le resulte, digamos, cuantiosa la pérdida, empezar a buscar cómo vender algunas posesiones, si es eso posible, ¿verdad? Y legalmente permitido, precisamente para ir acomodándose a esa transición que ya de por sí va muy avanzada en otros lugares del mundo. Aquí no, pero sí en otros países. ¿Usted ve que hay más transparencia en el ICE? Porque al menos viendo este documento que se llama Estrategia 4.0, uno percibe que por lo menos hay más rendición de cuentas de qué es lo que van a hacer y cómo está la situación de crítica, ¿verdad? Sí, yo lo que percibo es que, digamos, el ICE creo que ha llegado a un punto en que ha tenido que ser muy sincero con su situación, digamos, financiera. Ha tenido que ser también, ya sea por convicción o a la fuerza, ¿verdad? Por una serie de situaciones que se reflejan en sus estados financieros, honesto. No es que no sea honesto, sino que tiene que ser especialmente honesto y transparente para admitir que está mal financieramente. Y eso no es sencillo de hacer en ningún caso. Sea usted una persona que usa tarjetas de crédito, una familia con problemas financieros en la casa o una empresa grande, un conglomerado público, que bueno, es de todos muy querido y respetado, pero está enfrentando una situación compleja. Esta es una posibilidad dentro de otras que todavía esperamos que el ICE defina, porque bueno, hay mucho de esta estrategia que el instituto todavía está por revelar cómo lo va a ejecutar, cómo lo va a hacer en estos años. Bueno, precisamente hoy destacamos en Portada de la Nación que el ICE dice que todo esto lo hace por salud financiera. Juan Fernando, muchísimas gracias por explicarnos la información que usted preparó hoy y que es la información que ustedes pueden ver en la portada del impreso en nación.com, en La Nación, y también que lo tenemos en nación.com. Sí, sí. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y les estaremos contando cómo está la situación de cada día de la actualidad. De la actualidad y del ICE también. Muchísimas gracias. Muchas gracias.